gracias, amados hermanos. El Señor les continúe bendiciendo a todos. Como ustedes saben, llevamos ya casi un año poniendo la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Tenemos también casi un mes que no lo hacemos por diversas circunstancias, pero hoy retomamos entonces la exposición de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, así que les invito a que me acompañen a ella. Vamos a 1 de Timoteo capítulo 5, vamos a leer los versículos desde el 3 hasta el 16. Pero quiero hacer la aclaración que en esta ocasión solamente vamos a considerar los versículos del 3 al 8. Dice así la palabra del Señor: honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado su fe, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Se ha puesto en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas han apartado el pozo de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, y no se agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Amén. Vamos a orar, hermanos, para encomendarnos al Señor en esta predicación de su palabra. Oremos. Amado Dios, Padre eterno, gracias te damos por tu misericordia y bondad. Gracias, Señor, porque tú nos escuchas, tú nos proteges, tú nos cuidas y estás siempre con nosotros. Ayúdanos, Señor, a ver la verdad de tu palabra. Señor, que seas tú hablándonos a través de tu santa palabra. No tomes en cuenta al predicador o sus debilidades, Señor. No tomes en cuenta, Señor, ninguna de las debilidades del predicador, sino que es tu santa palabra la que está siendo expuesta, Padre. Bendice a tu pueblo, Dios, exalta a tu iglesia. Dios, habla a tu iglesia a través de tu palabra y amonéstanos por ella, para que aprendamos a comportarnos como hijos de Dios. Señor, que de tal forma que en realidad, en todo lo que somos, aprendamos a ser hechos conformes a la imagen de tu amado Hijo. Te pido, Padre, que nos bendigas y nos ilumines, que tu gracia nos sostenga y nos ayude, para que todo lo que hagamos, Señor, en este momento sea para gloria tuya. Que al exponer la palabra, Señor, mis debilidades físicas o cualquier otro tipo de debilidad, Señor, en mi forma de hablar, de expresarme, de darme a entender, no sea obstáculo para la predicación de tu palabra, sino que estás tú hablando a pesar de mí, porque con tu palabra es que tu pueblo es edificado, Padre. Te rogamos que seas tú quien nos salves y nos ilumines por medio del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te lo pedimos. Amén. En cierta ocasión, una mujer trabajó como pudo, rebuscándose todos los días el pan para mantener lo que, como ella podía, ella sola, a su hijo, a su único hijo, y hacerlo un profesional. Y a pesar de todos los esfuerzos que esa mujer tuvo que realizar y todos los sacrificios que tuvo que hacer, al final lo consiguió. Su hijo llegó a ser un profesional, pero resulta que su hijo no fue muy agradecido con ella. Cuando ella no podía valerse por sí misma, le parecía que era una persona bastante difícil de lidiar, así que lo que hizo fue que cogió a su mamá y la metió en un ancianato. Ahora bien, esto es un caso extremo, pues la mayoría de las veces cuando la madre se ha comportado así con el hijo, aun cuando ni la madre ni el hijo sean cristianos ni tengan valores cristianos, suele existir por la gracia común de Dios el deseo del hijo de retribuir
a su madre, a sus padres, aunque no siempre ocurre. Se pueden dar casos como el pequeño relato que les acabé de contar, en especial en esta época en la que el consumismo y sobre todo el egoísmo es lo que abunda en la sociedad, por lo que las situaciones como la que describí al principio es lo más normal que pueda ocurrir en cualquier momento con cualquier persona que nosotros veamos a nuestro alrededor, porque el egoísmo en nuestra sociedad cada día es mayor. Día tras día las personas son más egoístas porque andan sin Cristo, pero entre nosotros no debe ser así, no debe reinar el egoísmo. El cristiano es por definición lo contrario al egoísta. Lo que debe vivir es una vida de amor, una vida en la cual su amor es dirigido hacia sus hermanos, porque ellos son también hermanos de Él, son hijos de su Padre, son coherederos con Cristo, somos parte de una misma familia. Por eso cuando vayamos a amonestar a los jóvenes de la iglesia, debemos hacerlos como si fueran nuestros hermanos en la carne. Cuando vayamos a amonestar a los ancianos en la iglesia, cuando vayamos a exhortarlos, debemos hacer como si fueran nuestros padres. Por eso cuando vayamos a exhortar a una jovencita en la iglesia y a una de las ancianas, debemos hacerlo como si se trataran de nuestras hermanas y madres, porque somos una misma familia. Y esto debemos hacerlo no solo al exhortar y amonestar, sino también al cuidar. Y en el caso de las mujeres, ese cuidado debe ser especial, porque la mujer es de muy alta estima delante de Dios. Dice en 1 Pedro 3:7, acerca de los maridos: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y esto es algo que a los ojos de Dios no solamente debe hacer el marido, es decir, es el deber principal del marido hacer esto, pero es un principio que abarca a todos los hombres en general, el de cuidar a las mujeres como a vaso más frágil. Todos los hombres siempre debemos dar honor a las mujeres, porque ellas son el objeto del especial cuidado de Dios, porque Dios no se olvida de la mujer, y es Dios de la mujer tanto como lo es del hombre. A pesar de lo que el mundo piensa y dice en la actualidad, a lo largo de la Escritura podemos observar que el deseo de Dios no es que la mujer sea la que tenga que llevar las riendas en el hogar, sino por el contrario. El deseo de Dios es que la mujer esté bajo la protección, provisión, dirección y autoridad de un hombre. No porque haya machismo en Dios, sino por todo lo contrario. Porque Dios ama y cuida tanto a la mujer que no quiere que ella lleve esa carga sobre sus hombros. Él no la diseñó para eso. Por eso ella debe estar bajo la protección de un hombre. Porque desde el principio ese fue el plan especial de Dios. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Varón y mujer los creó. El hecho de haber sido creados a imagen de Dios nos da a entender de que tanto el varón como la mujer debemos vivir para la gloria de Dios. Pero el vivir para la gloria de Dios es un objetivo general, es común a todos los creyentes, pero de forma específica cada uno tiene una manera de darle gloria a Dios que Dios mismo le ha dado. Y cuando hablamos de los hombres, se nos dice que cuando Dios creó al varón en Génesis 2, ¿qué lo puso a hacer? Lo puso a que guardara el huerto, que lo labrara. Y a la mujer la puso para que fuera ayuda idónea del hombre, no al revés. La mujer debería ayudar al hombre en el resto de cosas mientras él labraba el huerto, para que él no tuviera que preocuparse por nada más, sabiendo que su casa está en buenas manos, en las manos de su esposa. Así la mujer no tiene por qué andar labrando el huerto y consiguiendo el pan de cada día. No, si hay un hombre que lo haga por ella, porque ese es el diseño de Dios. Así que es el deber del hombre sostener a la mujer. El que piense que la mujer debe sostenerse a sí misma, porque tiene una visión, una cosmovisión muy alejada de lo que Dios en realidad quiere para la mujer. Una mujer por circunstancias mayores a ella misma puede verse obligada a sostenerse a sí misma y aún a sostener a las personas que dependen de ella. Pero eso es por circunstancias mayores, providenciales. No es el deseo de Dios que sea así. No si hay otra forma. Y eso nos lleva a una pregunta crucial del pasaje. ¿Y qué se debe hacer nosotros? ¿Qué debemos hacer nosotros
la iglesia, como representantes de Dios que somos, con esas mujeres que ya no pueden sostenerse a sí mismas, porque no están en las condiciones y no tienen un marido que las mantenga. En este caso, el texto se centra en las viudas. Las viudas son aquellas mujeres que, como ya dije, no pueden sostenerse a sí mismas y que se nos menciona en el pasaje. Es de estas mujeres de las que está hablando, y es a estas mujeres de las que debemos tener un especial cuidado. Por eso este sermón le pongo por nombre Cuidando a las viudas. Y lo explicaré al tratar de responder dos preguntas. Primero, ¿quién debe cuidar a las viudas? Y segundo, ¿se debe cuidar a todas las viudas? Veamos la respuesta a estas preguntas. Primero, ¿quién debe cuidar a las viudas? Pablo le dice a Timoteo: honra a las viudas que en verdad lo son. La palabra honra viene de una palabra griega que no solo significa mostrar respeto o tener cuidado de una persona, sino que va más allá. La honra también tiene que ver con apoyar a una persona, con suplir las necesidades económicas que esa persona tiene. Y es a esto último a lo que se refiere este pasaje cuando dice honra a las viudas. Un ejemplo de este uso de la palabra lo encontramos en Mateo 15. Les invito a que me acompañen ahí para que veamos un ejemplo de la palabra honra en el sentido de lo económico. Veamos Mateo 15, versículos del 1 al 6. Mateo 15, versículos del 1 al 6. Dice el Señor Jesús en este texto: respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que le diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Aquí vemos cómo el Señor Jesús dice que dejar de sustentar a tus padres porque utilizas ese dinero para Dios es una forma de contradecir el quinto mandamiento, que dice: honra a tu padre y a tu madre. Esta forma de usar el dinero para Dios es algo que Dios no había mandado, sino que era el resultado de las tradiciones que los religiosos del tiempo del Señor Jesús habían inventado. De tal forma que ellos, al cumplir un mandamiento que ellos habían inventado, incumplían un mandamiento que Dios les había dado. El mandamiento de honrar a sus padres. Y honrarlos, aquí se refiere, o está hablando específicamente, no es que sea lo único, como ya dije, a suplir sus necesidades económicas cuando ellos ya no están en una edad en la cual pueden valerse por sí mismos. Así que el Señor en este pasaje está igualando el sustentar económicamente a los padres con el hecho de honrarlos, pues hacerlo es una forma de retribuirle a ellos todo el sustento económico que ellos nos han dado durante tantos años. Y en el versículo anterior, Pablo acaba de decirle a Timoteo que a las ancianas debe tratarlas como a madres al momento de amonestarlas, de exhortarlas. Pero ¿será solo el exhortarlas? ¿No será más bien en cualquier trato que tenga con ellas? Debe tratar a las ancianas como a sus madres. Bueno, en todo caso, esta honra se le debe dar a las viudas, no es con el fin de retribuirles a ellas algo que ellas hayan hecho por nosotros, aunque sean nuestras madres, aunque si tiene algo que ver eso, como veremos en el sermón de la próxima semana, si el Señor lo permite, sino más bien que tiene que ver con un deber de la iglesia como tal, porque la iglesia es quien debe ayudar a las viudas. Y esto no es algo que Pablo se esté inventando. De hecho, el brindar esta ayuda a las viudas era algo que ya se hacía inclusive en las sinagogas judías. Los judíos ayudaban a las viudas. Un historiador cuenta que cada sinagoga local tenía la responsabilidad de aliviar la situación de las viudas, la difícil situación económica de las viudas. Según la tradición, en cada sinagoga se hacían rondas los viernes por la mañana para recolectar dinero y bienes y distribuirlo entre las viudas de la sinagoga por la tarde.
Sin embargo, esta ayuda que brindaban las sinagogas era mínima, cualquier monedita que sobraba por ahí. Y aunque les permitiera la ayuda tener un medio para subsistir, o por lo menos para no morirse de hambre con algunas moneditas, por así decirlo, la ayuda era tan poca que la gran mayoría de las viudas vivían en una pobreza extrema. Si ustedes buscan la palabra viuda en la Biblia y miran las veces que se utiliza refiriéndose a ciertas viudas en concreto, veremos que la gran mayoría de las veces se nos da a entender, se nos dice explícitamente o se nos da a entender que eran viudas pobres. Así que no es de extrañar que habiendo estas mujeres pobres en medio de la primera iglesia, una de las primeras cosas que hizo la iglesia fue ayudar a estas viudas. De hecho, el ayudar a las viudas era algo que la primera iglesia hacía antes de que siquiera se hubiesen inventado los diáconos. De hecho, los diáconos surgieron ante la inminente necesidad de ayudar a las viudas que había en la iglesia, siendo entonces los diáconos los responsables de dirigir esta ayuda en la iglesia. Nosotros conocemos el pasaje de Hechos 6, 7, que dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos serán desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Aquí vemos cómo aquellos hombres que sirvieron de base para lo que serían los diáconos en la iglesia sirvieron primero ante la necesidad de atender a las viudas que había en la iglesia. Además, como un dato curioso, podemos darnos cuenta que la primera iglesia hacía una distribución diaria de los recursos y dinero a las viudas. No era solamente un día a la semana como se hacía en la sinagoga, era mucho más. Todos los días se distribuía a ellas, se les distribuía más que todo alimento y sustento. De tal forma que no solo estos primeros hombres, sino que otros más, y aún mujeres, que ayudaban a los hombres en las iglesias, las ayudantes de los diáconos también, se encargaban de ayudar a las viudas en las iglesias. Un ejemplo de esto lo tenemos en Dorcas. Dice Hechos, capítulo 9, versículo del 36 al 41, lo siguiente: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de la la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, creyendo que Pedro estaba allí, enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces, Pedro fue con ellos, y cuando llegó lo llevaron a la sala, donde lo rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él dándole la mano la levantó. Entonces, llamando a los santos y a la viuda, la presentó a Dios. Aquí vemos cómo Pedro resucita a una discípula que había muerto, llamada Tabita o Dorcas. Pero lo que nos interesa del pasaje es que se nos dice que ella era muy amada por las viudas, porque siempre les estaba haciendo túnicas y vestidos, cosas que serían muy difíciles para conseguir a una viuda en su contexto. Es decir, tenemos una mujer que sabía hacer vestidos, seguramente eso le ayudaba a ganarse la vida, y ella hacía eso para ayudar a aquellas mujeres que no tenían esa oportunidad, esa ocasión. Es decir, se le regalaba la ropa a estas mujeres para que tuvieran sus vestidos que ponerse. Así que no solo es una obligación, no es que sea algo impuesto, sino que es algo que deben hacer del creyente, en querer ayudar a estas personas, a las viudas que hay en medio de la iglesia. Pero esta responsabilidad es de la iglesia para con aquellas viudas que no tienen a nadie más que las ayude. Por eso Pablo aclara que las viudas que tengan hijos o nietos deben ser ayudadas por esos hijos o nietos, no por la iglesia. Pues la familia es quien debe cuidar a las viudas. Es esto precisamente lo que quiso decir el Señor Jesús en Mateo 15, en el texto que ya leímos. Los hijos deben honrar a los padres, deben sostenerles y proveerles, son sus hijos. Yo no
puedo pretender ayudar a otros si primero no ayudo a mi familia directa. ¿Qué tal dice uno? Que vamos a recoger una limosna para una ofrenda o algo para ayudar a los pobres? Pero en mi familia, en mi hogar, hay personas que no tienen nada para comer. Son mi familia directa y por eso no me preocupo. Bueno, mi ayuda a los otros sería hipócrita, sería vana. Sería una ayuda que en realidad buscaría algo diferente, en realidad querer ayudar a esas personas, también busca el reconocimiento o algo así. Vivir una vida piadosa es algo que empieza en nuestra casa. Y hacerlo no solo demuestra piedad, sino también obediencia a Dios y a su mandato. Pues el mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Sabes por qué debes honrarlos? No solo por las promesas que Dios te da. Dios te manda a hacerlo porque al hacerlo tú aprendes a sujetarte a las autoridades, pero también porque al hacerlo tú aprendes a ser agradecido con aquellos que te trajeron al mundo, te vistieron, te alimentaron, te dieron un hogar, te sustentaron, te criaron y te amaron. A esto se refiere Pablo cuando dice que debemos recompensar a nuestros padres. Proveer para un padre o una madre que ya no puede mantenerse a sí mismo es solo una forma mínima de devolverle a ellos algo de lo que ellos han hecho por nosotros. Esta tarea no siempre va a ser fácil, pero es algo que es bueno y agradable delante de Dios. Ayudar a nuestra propia familia. Si hay personas necesitadas, con más razón debe de ser nuestra prioridad, pues esto es afín a su misma naturaleza. Dios es nuestro ayudador, es afín querer ayudar a nuestra familia y a aquellas ayudas que hay en medio de nosotros. No significa entonces que nosotros no debamos ayudar a otras personas, sino que nuestra prioridad debe ser nuestra casa, nuestra familia. Por eso Dios mismo nos da ejemplo de esto. Dios cuida y protege a las viudas. No es de extrañar que si uno lee por la Biblia se encuentra con expresiones como esta. Dios se llama a sí mismo Padre de huérfanos y defensor de viudas, en el Salmo 68:5. En Éxodo 22:22 Dios advierte lo siguiente: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, dice Dios, ciertamente yo oiré su clamor, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Eso es una terrible advertencia de Dios sobre afligir a aquellos que no tienen nada. Que ellos pueden clamar a Dios y Dios puede volverse contra nosotros por ello. De hecho, dice en Deuteronomio 27:19, maldito el que pervirtiera el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Además, un llamado que hace a los impíos en Isaías 1:17 es a los impíos israelitas: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Así que nosotros como pueblo de Dios no podemos ser indiferentes a este llamado que Él hace, porque nosotros como creyentes vivimos para la gloria de Dios. Y nada da más gloria a Dios que actuar como Él actúa. El Salmo 146:9 dice: Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. Ese debe ser nuestro diario actuar: ayudar al huérfano, a la viuda y al extranjero. Ayudar a aquel que lo necesita, principalmente a aquellos que son de nuestra propia familia. Así que vemos que existe una relación clara en todo esto. La iglesia debe proveer para las viudas que hay en medio de ella, pero tú como hijos debes proveer para las viudas que antes te han provisto a ti. Un ejemplo de un hombre que honra a sus padres lo tenemos en José. Dice Génesis 45:9, dice José: daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas, habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes, y aquí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. José no solamente procuró cuidar de su padre, sino también de todo el resto de la familia de su padre y de sus posesiones aún.
Este tipo de cuidado por las personas a nuestro alrededor es lo que Dios espera de los creyentes. En el verso 7, Pablo instruye a Timoteo a que mande también estas cosas a todo creyente, para que sean irreprensibles. Es decir, el objetivo de Pablo con este mandato de cuidar a las viudas es que todos los involucrados en todo lo que ha venido diciendo, las viudas, las familias de las viudas y la iglesia, seamos irreprensibles en todo. En todo. Todos los involucrados sean irreprensibles. Porque en esto está en juego el testimonio mismo de la iglesia. La iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad. Debemos dejar en alto la verdad para que todos los que han de ser hijos de Dios la vean como un faro y vengan a ella. Y dejemos sin excusa también a aquellos que rechazan la verdad. Porque imagínense que yo como líder de esta iglesia vengo y dejo de lado a mis padres cuando ya sean viejos y fastidiosos. Entonces la gente que me conozca vea esto, empieza a hablar mal de mí. Pero no solamente van a hablar mal de mí, van a hablar mal de la iglesia. Pero no solamente van a hablar mal de la iglesia, van a hablar mal de los cristianos en general. Pero no solamente van a hablar mal de los cristianos en general, van a hablar mal de Dios mismo. De tal forma que van a quebrantar el tercer mandamiento por tu culpa, siendo entonces yo el que esté quebrantando ese mandamiento al dejar de hacer lo otro, al quebrantar yo el quinto. Hacer eso me descalificaría automáticamente como columna y baluarte de la verdad. Pero esto no aplica solamente para el que lidera la iglesia, sino para toda la iglesia. Porque si mi mano se roba algo, no me van a poner presa a la mano. Van a decir, no, que la mano se robó eso, no se vamos a poner presa a la mano. No es cierto. Si la mano roba algo, ponen preso a todo el cuerpo entero, a mi ser. De la misma manera, si cualquier miembro de la iglesia da mal testimonio en estas cosas, el testimonio de la iglesia entera es dejado por el suelo. Y esto es algo que debería preocuparnos mucho, porque en lugar de traer a las personas a Cristo, estaríamos alejándolas de Él. ¿Y para qué quiero meterme a eso? Mira, ese que es cristiano ni voltear nada más, no tiene nada que ver con sus padres, están allá muriéndose de hambre y él allá dando plata para la iglesia. Eso es un mal testimonio como creyente. ¿O es que acaso no hay entre la gente que no conoce a Dios, la gente no cristiana, personas que cuiden y proveen para sus padres ancianos? Claro que los hay. Hay personas que aún sin tener ninguna idea de Dios, se preocupan por esas personas que han provisto para ellos a lo largo de su vida. Cuanto más nosotros que representamos a Dios, que representamos a Cristo, debemos de hacerlo. Y si no hemos estado haciendo esto, hemos incurrido en un grave pecado. Hermanos, aún en el reino animal podemos observar que hay ciertos animales que proveen para sus padres. Hay algunas aves que cuando ya son demasiado viejas para volar y se tienen que quedar en el nido porque ya no pueden volar, son alimentados por sus polluelos cuando ya estos saben volar, retribuyéndole lo que su madre algún día hizo por ellos. El no honrar a la familia cuando lo necesita es algo tan grave que en el verso 8 Pablo dice: si alguno provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Aquí proveer significa previsión para suplir todas las posibles necesidades que estas personas puedan llegar a tener en algún momento, personas de nuestra propia familia. Pero no son nuestra familia, porque la expresión los suyos, los de su casa, se refiere no solamente a nuestra familia, sino también a aquellas personas que son íntimamente cercanas a nosotros, como pueden ser nuestros amigos o incluso nuestros trabajadores, siguiendo un orden de jerarquía de familia, amigos y trabajadores. Y eso hablándolo desde un punto de vista que no toma en cuenta la iglesia. El que se haga llamar creyente y a sabiendas de este llamado no provea para los de su propio hogar, demuestra que en realidad no es un creyente. Él está negando la fe, negando su fe, porque sus obras demuestran que no hay temor de Dios en él. Aún las personas que no conocen a Dios, aún hay personas que no conocen a Dios y hacen estas cosas. Y como tú, que dices que lo conoces, no lo haces, dejas de dar a tu familia. Tal persona es la peor clase de incrédulo que puede haber, porque hay incrédulos
que sí proveen para los suyos. Y a la luz de la Biblia, el que persiste en esta negligencia demuestra que el día del juicio final, el día de la condenación, el día que experimente la condenación, el tormento de Dios para esa persona que desea ser cristiano y actúa de esta manera, el castigo será peor de lo que nunca conocieron de Dios, que nunca se acercaron a Dios y cuidaban a sus padres. Aquellos también van a ser castigados porque no recibieron a Cristo en su corazón. Pero estos que decían que habían recibido a Cristo y actuaban peor que ellos, van a recibir un tormento peor aún. Por lo que es inexcusable que una persona no provea para su propia familia. Y déjenme recordarles, hermanos, que la iglesia es en sí misma, como ya dije al principio, una familia, que todos somos hermanos y que por tanto, si hay un hermano entre nosotros que no tiene una forma de sostenerse a sí mismo, es deber de la iglesia proveer para sus necesidades. Y por supuesto, es la iglesia la que debe cuidar a las viudas. Esa es la respuesta de la pregunta original. Entonces veamos ahora la segunda pregunta. ¿Se debe cuidar a todas las viudas? Esta pregunta, bueno, ya ha sido respondida en parte en la respuesta anterior, porque vimos que no se debe cuidar a aquellas viudas que ya posean una familia que las pueda cuidar, pero no se trata solamente de eso. Después de todo, Pablo dice que se debe honrar a las viudas que en verdad lo son, y la expresión que en verdad lo son abarca algo mucho más grande que simplemente aquellas mujeres que no tienen familia que las sostengan. Por eso vemos que en estos versículos que estamos tratando, Pablo da los requisitos generales para las viudas a cuidar. Después de todo, la iglesia no puede sostener económicamente a todas las viudas que existen en el mundo, ¿cierto? A duras penas si nos alcanza para pagar el recibo de la luz de la iglesia y el arriendo del local. No podríamos sostener ni siquiera todas las viudas que hay en Corozal. Es que ni siquiera nos alcanzaría para las viudas que hay en la cuadra. De tal forma que aunque uno quisiera poder sostener a todas las viudas del mundo, a todas las personas necesitadas del mundo, no podemos. Dios nos ha limitado en ese sentido. Por eso debemos escoger a qué viudas son a las cuales vamos a cuidar. Porque no podemos hacerlo con todas. Nuestros recursos no dan para tanto. Para entender esto mejor, lo primero que debemos entender es quiénes son las viudas. Pues cuando hablamos de viudas, inmediatamente pensamos en una mujer cuyo esposo se murió. Pero la palabra griega que aquí se utiliza como viuda, que aquí se traduce como viuda, abarca mucho más que eso. Si bien la palabra viuda puede indicar que el esposo de esa mujer ya se murió, la palabra en griego lo que hace es indicar a una mujer que antes tenía un esposo y ahora ya no lo tiene. Sea porque se murió, porque el esposo la abandonó, porque se divorciaron, de una carta de divorcio, de repudio, o porque su esposo está preso. Todas estas mujeres entran dentro de la categoría de viuda que la palabra quiere decir. Una mujer que antes tenía un esposo y ya no lo tiene, entra dentro de la categoría de viuda. Es más, según algunos comentaristas, algo ocurría en la primera iglesia, era que algunos hombres que estaban casados con varias mujeres, eran polígamos, cuando se convertían a Cristo decían: no, este egoísmo no agrada a Dios, debo tener solamente una esposa. Entonces se quedaban con solamente una esposa, pero no podían sostenerlas a todas las que tenían, porque eran muchísimas. Entonces, ¿qué pasaba con aquellas mujeres? Este hombre debería proveerles, porque él seguía siendo su esposo, pero no podía. Antes se desentendía de ella, ahora aunque quisiera, no podía hacerlo. Físicamente no podía proveer a todas las mujeres que tenía. Así que aunque él pudiera darles algún tipo de ayuda, en realidad debía quedarse solamente con una. ¿Y qué pasaba con las otras mujeres? Quedaban viudas. De hecho, estas viudas por lo general, las de estos casos, ya no se volvían a casar. Por lo general la mayoría de ellas se quedaban solteras. Así que, ¿qué se hacía con estas mujeres? Estos hombres eran cristianos y querían ayudar a estas otras mujeres con las cuales habían tenido que anular el matrimonio, por así decirlo.
en el sentido de que se quedó solamente con una de ellas. La iglesia tenía que hacer algo al respecto. La iglesia no podía dejar, si todo este hombre y todas sus mujeres eran creyentes, todos se convertían a Cristo, y ahora estas mujeres quedaban desahuciadas, la iglesia tenía que mirar a ver qué se hacía con ellas. No podía dejarlas desamparadas, porque como ya dijimos en la pregunta anterior, la iglesia es quien debe cuidar a las viudas. Y si eso era así en los tiempos de Pablo y en los tiempos de Éfeso, en nuestros tiempos no es muy diferente, porque en estos momentos abundan los divorcios, abundan las mujeres que son abandonadas, abundan aún los hombres que son puestos presos de por vidas. ¿Y qué pasa con sus mujeres? ¿Qué ocurre con ellas? La iglesia no puede ser indolente cuando entre ellas, en medio de ellas hay mujeres así. Así que lo que la iglesia debe hacer es cuidar a estas viudas en la medida de sus posibilidades, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, dice el versículo, dice Pablo. Después de todo, en el Antiguo Testamento Dios había creado varias tradiciones y leyes para ayudar a las viudas. Por ejemplo, cuando el marido de una mujer joven moría, ésta debía regresar a casa de su padre para que su padre pudiera darle el matrimonio a otro hombre. O incluso, si no podía regresar a casa de su padre, no quería, podía quedarse en casa de su suegro o de su suegra, como hizo Ruth, porque ellos tenían esa posibilidad y estaban en el derecho de exigir, en caso tal de que no se quisiera, que se hiciera algo. Por eso vemos que cuando murió el hijo de Judá, se le dijo a Tamar que debía quedarse esperando a que el otro hijo creciera. Debía regresar a la casa de su padre y esperar a que el otro hijo de Judá creciera. Porque ella estaba en su derecho, ella tenía el derecho de exigirlo, porque si no ella se quedaría viuda de por vida. Estas leyes tenían el fin de ayudar a la mujer para que no se quedaran viudas toda la vida, o más bien para que no se quedaran desamparadas, desahuciadas, sin medio para sostenerse a sí mismas. Porque en ese contexto, aunque si bien Dios había puesto muchas ayudas, como recoger lo que sobraba de las espigas y algún otro tipo de cosas que veremos en la próxima predicación más a detalle, sobre cómo estas mujeres hacían para sostenerse a sí mismas, la verdad es que era muy poco, porque Israel era un pueblo que obedecía a Dios, se apartaba de Dios, obedecía a Dios, se apartaba de Dios. Cuando se apartaba de Dios, ¿qué pasaba con las viudas? Nadie les ayudaba, nadie hacía valer esos derechos que Dios había instituido, así que quedaban totalmente en una pobreza extrema. Pero ese no es el deseo de Dios. Como ya vimos, Dios es el defensor de las viudas. De hecho, en Lucas 18, el Señor Jesús narra una parábola acerca de una viuda que pide a un juez injusto que le haga justicia. Y al final el juez termina haciéndole justicia para que la viuda no agote su paciencia. Y el Señor Jesús lo usa para ejemplificar acerca de cómo Dios escucha las oraciones de su pueblo. Pero si el juez injusto ayudó a aquella viuda, ¿cuánto más no lo hará el Señor? ¿Cuánto más no debes hacerlo tú, que representas al Señor? En Lucas 7, 12 y 13 dice el siguiente relato. Aparece el siguiente relato. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, hablando de Jesús, he aquí que llevaba a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Algo que vemos en este relato es que la viuda había perdido a su único hijo. Su único hijo era la única esperanza que esa mujer tenía de no morirse de hambre. El único sustento que tenía, la esperanza era que el hijo creciera, se casara y la sostuviera a ella, para que esa mujer no quedara en una pobreza extrema. Pero ahora no solamente había perdido a su hijo, único hijo, puede ser el dolor más grande para una madre, sino que además había perdido su forma de sustento. La mujer quedaba en una desesperanza total. Y en esta difícil situación el Señor se compadece de esta viuda y resucita a su hijo entre los muertos. Así que el Señor quiso ayudar a esta viuda, porque ese es el deseo de Dios. Nosotros como iglesia no deberíamos también querer ayudar a las viudas que hay a nuestro alrededor.
Obviamente, uno no puede andar resucitando a la gente de los muertos, pero sí podemos ser un apoyo para ellas, un sustento para ellas. El problema, como ya les dije, es que nosotros como iglesia no podemos ayudar a todas las viudas que hay en Corozal, por lo que nos toca elegir a las viudas que vamos a cuidar. Y por eso Pablo dice que se debe ayudar a las viudas que en verdad lo son. Lo primero que hemos de inferir en esto es que cuando se está hablando de viudas a las que la iglesia debe ayudar, se refiere a viudas que hagan parte de la membresía de la iglesia, porque debe haber una prioridad, y la prioridad es la misma familia, como decía en la respuesta anterior. Y si la iglesia es una familia, las primeras viudas a ayudar serían las viudas que hagan parte de nuestra propia familia. No podemos ayudar a viudas de otro lugar, siendo que hay viudas en nuestra iglesia que padecen algo. Eso nos haría peores como incrédulos, hablando de la iglesia como tal. Así que aunque quisiéramos ayudar a todas las viudas, nos toca escoger. Las primeras que debemos considerar son aquellas que son ancianas en la iglesia, aquellas que vemos como madres. Y como Pablo dice en el verso 8, provee para los suyos y mayormente para los de su casa, negado la fe y es peor que un incrédulo. En nuestra casa, como ya dije, en el sentido espiritual es la iglesia, y debemos proveer para las necesidades de los hermanos necesitados de la iglesia. Ciertamente, si algún creyente de manera particular puede y quiere ayudar a una viuda que no sea parte de la iglesia, puede hacerlo, nadie se lo va a impedir. Pero su prioridad, ¿cuál debe ser? La familia de la fe. Dice Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Y esto se refiere a algo de manera individual. Es decir, yo de mi propio bolsillo puedo hacerlo, pero la iglesia no está obligada a hacerlo. Yo no puedo coger dinero y decir, vamos a tomar la plata de la ofrenda para dársela a esta viuda que lo necesita. No, eso no lo decide así. Deja a las viudas de la propia familia primero, en primer lugar, de mayor importancia. Solo si sobra, se podría considerar. Y si sobra y si la iglesia lo considera. Así que la iglesia está obligada a proveer a las viudas que hagan parte de su propia membresía, siempre y cuando esas viudas en verdad sean viudas. Y veamos a qué se refiere Pablo con esto. Como ya les he dicho, el primer criterio para saber si una viuda en verdad es viuda o no lo es si al igual que la viuda de Naín se ha quedado verdaderamente sola, sin ningún tipo de familia que la mantenga. Una viuda que tiene familia que la pueda sostener debe ser sostenida por esa familia, aclarando si esa familia es creyente, miembro de la iglesia. Entonces, ¿qué debe hacer la iglesia? Debe amonestar a esa familia, para que esa familia que es miembro de la iglesia se encargue de cuidar a esa viuda que es miembro de su propia familia. Pero, ¿y qué pasa si la familia de la viuda no es miembro de la iglesia o no es cristiana, ni quiere ser miembro, ni tiene nada que ver con eso? Pues obviamente hay circunstancias particulares que hay que analizar en cada caso, pero la idea general es ¿qué pasa cuando la viuda no tiene familia cristiana que quiera ayudarla? Porque si no tiene familia cristiana, pero esa familia quiere ayudarla, la iglesia no está obligada a hacerlo. Pero si no tiene familia cristiana, y esa familia, si tiene familia no cristiana y esa familia no tiene nada que ver con ella, se desentiende y la deja morir de hambre, está desamparada. Y como tal, la iglesia, siendo esta mujer miembro de la iglesia y cumpliendo los otros requisitos de ser viuda, la iglesia debe ayudarla. El segundo requisito, criterio para determinar una viuda que en verdad es viuda, es si es una mujer temerosa de Dios o no. Pues si la viuda en realidad no es temerosa de Dios, no debe ser ayudada por la iglesia, porque no hace parte de la iglesia, aunque tenga la membresía de la iglesia. ¿Y cómo puede ser parte de la membresía de la iglesia una viuda que no sea temerosa de Dios? Bueno, la situación se describe como una mujer que tenía una apariencia de piedad, o que tiene una apariencia de piedad. Porque si todos estamos convencidos que una mujer piadosa, vamos a ayudarle. Pero si se evidencia que en realidad no lo es, ¿qué pasa? Esa ayuda debe acabar. Debe acabar, hasta allí llega. La situación que se plantea es la del esposo, están los dos casados, el esposo es un verdadero creyente,
La mujer tiene una apariencia de piedad, que el esposo muere y queda la mujer en la iglesia. Y después de la muerte, en el paso del tiempo, la mujer demuestra que en realidad no tiene temor de Dios. En ese caso, la iglesia no está obligada a cuidar a esa mujer. Aunque obviamente el proceso primero iría por analizar su membresía, porque la idea sería retirarle la membresía de la iglesia. Y aunque suene duro, una mujer que quedó sola, desamparada, sin nada que comer, y perdió al marido, y ahora dejarla sola, pero es lo que debemos hacer por el bien de ella, porque el bien no solamente es el bien material, sino el bien espiritual. La idea es que esta mujer, al perder la ayuda de la iglesia, como es retirada de la membresía, es entregada a Satanás. Y ahora a ella se le da una oportunidad para que experimente la aflicción, para ver si así se arrepiente de sus pecados y busca a Cristo. Puede sonar chocante, pero una viuda que ya antes ha sido expuesta a la predicación del Evangelio en una y otra vez, y en cierta medida ha experimentado los beneficios del Evangelio, y la iglesia viene y esta mujer sigue en sus pecados, y la iglesia viene y la sostiene, ¿qué va a pasar? Que esa mujer solamente va a sentarse en su condenación, va a decir: ellos me dan la plata, yo vivo la iglesia me da la manutención, yo puedo vivir y se gasta ese dinero en lo que ella quiere, sin tomar en cuenta a Dios, de una manera pecaminosa. Se va a estar haciendo daño a sí misma, de tal manera que al abandonarla, al entregarla a Satanás, lo que la iglesia está haciendo es mostrarle su amor, para ver si ella se arrepiente de verdad, y de esa manera clama a Dios y se vuelve a él de corazón. Después de todo, así es como la iglesia en realidad puede saber si la mujer es temerosa de Dios o no, si en realidad que es escogido o no, si se arrepiente al entrar al mundo, porque si no se arrepiente está demostrando que nunca en realidad creyó en Cristo, porque ella se entrega a los placeres. Esta misma expresión se emplea en la traducción griega del Antiguo Testamento en Ezequiel 19:49, cuando habla del pecado de Sodoma. Allá no dicen que se entrega a los placeres, sino que tiene abundancia de ociosidad. Es la misma expresión, y lo que describen ambas expresiones es una mujer que se deleita en satisfacer todos los deseos egoístas de su corazón, sin importarle si esos deseos son buenos o son malos. De tal mujer, Pablo dice que viviendo está muerta, porque no ha nacido de nuevo, no es cristiana. Tal mujer no es una viuda que deba ser cuidada por la iglesia, pero la que sí debe ser cuidada por la iglesia es aquella que es creyente, aquella que, como dice Pablo, espera en Dios. Una mujer que espera en Dios demuestra que tiene una fe verdadera, porque ella sabe que Dios tiene cuidado de ella. Como dice en Jeremías 49:11, dice Dios: en mí confiarán las viudas. Esta es una característica innegable de una viuda que en verdad que es viuda. Una verdadera viuda es una que confía en Dios. Aunque puede ser lo que sea, esa mujer pone su confianza en Dios. Como la viuda pobre de Lucas 21:1, que echó en el arca de las ofrendas el único sustento que tenía para vivir. Esa mujer en verdad que es viuda. Porque al dar el único sustento para vivir, ¿qué quiere decir? Y ya no tiene con qué comprar la comida. ¿Qué va a comer en la calle? ¿Se va a morir de hambre? No, ella espera en Dios, que Dios le va a proveer. Dios le va a proveer. Ella no sabe cómo, pero sabe que Dios le va a proveer. Y ante ese acto de fe, el Señor alaba la ofrenda que esta mujer da, porque está demostrando que en verdad es viuda. Porque mientras todos se echaban en el arca de las ofrendas lo que le sobraba, ella echó todo el sustento que tenía para vivir. No esperando que Dios le multiplicara el 1000 por 1, como dicen los falsos maestros hoy, sino porque estaba agradecida con Dios por toda la provisión que ya Dios le había dado. Así que ella da lo que tiene sabiendo que Dios le va a seguir proveyendo, aunque ella no sepa cómo. Ella sabe que Dios le va a proveer. Ella sabe que todo lo que tiene se lo debe a Dios y que a ella nada le va a faltar. Aunque no tenga ni marido, ni hijo, ni tenga hermano, ni tenga nadie que la ayude ni que la cuide. Ella confía en Dios. Ella ve a Dios como si Dios fuese su marido.
La viuda que confía en Dios ciertamente es ayudada por Dios, incluso si no es de esta iglesia, porque no la ayuda, Dios no la ayuda por ser miembro de la iglesia, sino porque en verdad es viuda. Como en verdad es viuda, esta mujer confía en Dios. Como el caso de la viuda de Sarepta, el texto que leía el hermano Presidir, Primera de Reyes 17:8. Como leímos allí, se nos habla de una viuda que no tenía nada para comer, ¿cierto? Solo tenía una pequeña cantidad de alimento. Y Dios vino y le mandó un profeta, el profeta Elías. ¿Y qué hizo el profeta Elías? El profeta Elías le dijo: toma esos poquitos ingredientes que tienes y hazme y prepáramelos a mí. O sea, ella está diciendo: esto es lo que me queda, voy a hacer unos panes con esto, nos vemos mi hijo y yo, y después nos vamos a morir de hambre. Entonces llega el profeta Elías y le dice: no, cátate ese poquitico que tienes en mí, dámelo a mí. Eso puede sonar chocante porque pareciera como si ella tratara de robarle lo que ella tiene, lo poquito que ella tiene para vivir. Pero en realidad no. Él no le está exigiendo eso a ella. Él está pidiendo a ella que confíe en Dios. Que confíe en Dios. Y esta mujer va y lo hace. Por eso Dios la bendijo con la provisión que ella necesitaba. Porque ella confió en Dios. Eso la hizo una verdadera viuda, a pesar de que no era miembro de la nación de Israel. Porque Dios es marido de las verdaderas viudas. Esto lo enfatizó el Señor Jesús en Lucas 4, 25 al 26, cuando dijo: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Es decir, en Israel en ese momento había muchas mujeres sin marido, sin hijo y sin nadie, muriéndose de hambre. ¿Y quién se iba a poner a ayudarla? Todo el mundo se estaba muriendo de hambre, no había lluvias, el hambre abundaba por todas partes, no había cosecha y los animales se morían. Todo el mundo se estaba muriendo de hambre. ¿Quién se iba a poder ayudar a las viudas? Así que había viudas necesitadas en Israel. Pero Dios no mandó a Elías a ayudar a ninguna de esas viudas que estaban muriéndose de hambre en Israel, porque ninguna de ellas en realidad eran viudas. O por lo menos en el sentido de que el Señor lo está diciendo aquí. ¿A quién mandó Dios ayudar? ¿A cuál viuda? A una que en verdad que era viuda. Una mujer que no era israelita. Era de Sarepta de Sidón. ¿Saben dónde queda Sarepta de Sidón? En Fenicia. De Fenicia era la reina Jezabel, la enemiga de Elías. Y Dios mandó a Elías a ayudar a una viuda que era de la misma región que su mayor opositor, porque eso no tenía nada que ver con la región, eso tenía que ver con que esta mujer en realidad era viuda. De tal manera que cuando nosotros como iglesia proveemos para una viuda, miembro de la iglesia, no es que nosotros le estemos haciendo un favor a ella o le estemos haciendo un favor a Dios ayudando a una viuda. Más bien, Dios nos concede a nosotros el privilegio de ser el canal de bendición a través del cual Dios ayuda a esa viuda. Y nosotros descansamos en el hecho de que si hay verdaderas viudas en este municipio que nosotros no podemos ayudar, Dios las va a ayudar. Dios las va a ayudar porque Él es su marido, Él es el defensor de las viudas. Y un último criterio que se nos dice para determinar cuál viuda en realidad que es viuda, es que esta viuda no solamente debe ser una verdadera creyente, sino que es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Esta es la evidencia más innegable de una verdadera viuda, una que es diligente en su comunión con Dios, no solamente suplicándole para que Dios supla sus necesidades, sino también porque lo ama y lo adora. Por esto último es que lo hace de noche y día. Un caso ejemplar de una viuda así lo tenemos en Lucas 2, del 36 al 37. Es decir, una mujer que cumple a cabalidad lo que está diciendo Pablo allí. Lucas 2, 36 y 37 nos habla de una mujer. Dice así: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hace 84 años de ser viuda, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y día con ayunos y oraciones.
Esta mujer tenía 84 años de ser viuda y había aprovechado todo ese tiempo para dedicarse de forma continua, para entregarse a tiempo completo al servicio del Señor. Por eso, esa es una mujer ejemplar. No quiere decir que las mujeres tengan que llegar a ese extremo, pero la idea es que aspiren a ello, para que en realidad pueda, una verdadera viuda en realidad aspira a hacer eso, se esfuerza, aunque no llegue al nivel de Ana. Se esfuerza en ser diligente con sus súplicas y oraciones. Por eso, a Ana, por esforzarse tanto, por agradar a Dios, por entregarse tanto a Dios, a ella se le concedió el privilegio de ver al Mesías y de hablar acerca de él. Obviamente, ese es un superlativo, el de Ana, que es alcanzable, porque si ella llegó, quiere decir que otras mujeres, antes, ya teniendo el Espíritu Santo, mayores que Ana, pueden también hacerlo. Aunque no quiere decir entonces que si la mujer no es extrema iglesia, no va a ser ayudada, pero debe tener esa diligencia por las cosas del Señor, debe verse en ella, para que la iglesia pueda considerarla como que en realidad es una viuda. Es a estas viudas, miembros de la iglesia, que no tienen familia que las cuide, que son temerosas de Dios y son diligentes en su comunión con el Señor, a las que debe ayudar en la iglesia. En el resto del pasaje que veremos el próximo domingo, Pablo va a explicar y las va a incluir como el tipo de ayuda que debe dársele a cada una de estas viudas, según la edad. Pero en lo que hemos visto en este pasaje vemos que la iglesia debe ayudar y cuidar a las viudas. Aplicaciones. Bueno, lo primero que podemos ver, hermanos, es que es obvio, y ya lo he dicho, este deber de cuidar a las viudas no era para el Antiguo Testamento, no solamente para la primera iglesia, es algo que sigue vigente aún hoy. Dice Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Esa es la verdadera religión. Y con la expresión de la verdadera religión, y como ha sido evidente en casi todas las citas bíblicas que he dicho hasta el momento, la ayuda, el cuidado especial a las viudas no se limita solamente a las viudas, porque también, si nos damos cuenta, en casi todas las citas, cuando hablamos de viudas, también se menciona a los huérfanos y en algunos casos a los extranjeros. ¿Y por qué se menciona a estos grupos así? Bueno, porque las viudas, los huérfanos y los extranjeros en el antiguo Israel eran las personas más necesitadas de la sociedad, los que no tenían una forma de sostenerse a sí mismos. De tal manera que estas mujeres, estas personas estaban totalmente desamparados. Se refiere a personas desahuciadas, personas que no tienen una forma de ganarse el pan de cada día por sí mismos. A esto a lo que apunta el pasaje, extendiéndolo mucho más, porque supongamos que algún hermano de la iglesia sufra algún tipo de terrible accidente y quede paralizado del cuello para abajo y no tenga ningún familiar que le sustente ante esa terrible situación, siendo él miembro de la iglesia. ¿No estamos nosotros como iglesia en la obligación de velar por él? No tiene nadie más que lo ayude y no puede trabajar, nada más puede mover la cabeza. La iglesia debe cuidarlo en todos los sentidos, porque básicamente no puede hacer nada. La iglesia está en la obligación de cuidarlo. Vemos que el principio de la vida no se limita solamente a las viudas, sino a las personas que no pueden sostenerse a sí mismas. La iglesia está en la obligación de cuidarla. Y también puede darse el caso de que supongamos este hermano que quedó paralizado del cuello para abajo, no tiene familiares vivos y esos familiares lo cuidan y lo ayudan, pero resulta que esos cuidados y esa ayuda son demasiado grandes para esas personas. Son personas pobres, de pronto los gastos son demasiado grandes, tienen que tener un poco de aparato allí para que no se muera o algo, y eso requiere mucho dinero. Esas personas deben ayudar, pero la iglesia en ese caso también, aunque tenga familiares vivos, ¿qué debe hacer? Debe contribuir en cierta medida para ayudar a esos gastos, para ayudar a que ese hermano siga vivo. La iglesia debe hacerlo, porque no vamos a apoyar entonces que le conecten los aparatos y que se muera, ¿cierto?
Claro que no, siendo miembro de la iglesia debe ayudar también en la medida de sus posibilidades, y aún con la ayuda y colaboración de otras iglesias, que también es viable hacerlo. Solicitar ayuda en un caso extremo, como ese que planteo. Porque si algo que debe caracterizarnos como cristianos es tener amor los unos para con los otros. Así el mundo es como ve que nosotros somos diferentes a ellos. El mundo es egoísta. El mundo solamente piensa en ellos mismos. Ellos no van a ayudar a otra persona aunque pertenezca a un mismo club social. Ellos ayudan a su familia, a un amigo del alma, pero porque pertenece al mismo club, no lo va a ayudar. La iglesia no es un club, pero desde el punto de vista de ellos, pueden vernos como una asociación, un grupo de personas o algo parecido a eso. Y ven que estas personas, aunque no tienen un vínculo familiar como tal, se esfuerzan y se ayudan de esta manera. Están demostrando algo que ellos no hacen. Están demostrando que en nosotros no hay egoísmo, sino amor. Procuramos y nos esforzamos, haciendo lo posible, en la medida de nuestras posibilidades, para ayudar a esas otras personas. Por eso nosotros como iglesia debemos proveer para satisfacer las necesidades de aquellos que no tengan recursos para hacerlo. Porque al hacerlo manifestamos el amor de Cristo y damos testimonio de Cristo al mundo entero. De hecho, si uno se da cuenta cómo empezaron las instituciones educativas, ayudan porque cristianos o personas temerosas de Dios que procuraban agradar a Dios, que hacían, procuraban que los niños huérfanos tuvieran un tipo de educación, de ayudarlos y mantenerlos. Por eso es que uno ve que la mayoría de los colegios tienen nombres de santos y cosas así, o de personas referentes a eso, porque fueron fundadas o iniciaron con ese fin, con ese propósito. Quizás no como verdaderos cristianos, pero sí como personas que querían demostrar el amor de Cristo por los necesitados. Y eso es algo que debe preocuparnos a nosotros como iglesia a la hora de actuar. Debemos hacerlo de una manera tal que no hagamos quedar mal a la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Si hacemos quedar mal a la iglesia, hacemos quedar mal a Cristo. Cristo murió, fue por su iglesia. Y nosotros se supone que representamos a Cristo. Los impíos no deberían poder demostrar mayor amor que el que nosotros demostramos, porque ellos no lo tienen. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, y si no lo demostramos es porque quizás no lo tengamos. Quizás una persona recién convertida pueda demostrar este tipo de comportamiento porque lo venía practicando y, por ejemplo, no lo veía como algo malo, tener abandonados a sus padres, pero siendo creyente ahora debe darse cuenta de que eso está mal. Pero una persona que tenga muchos años de ser cristiano y conozca estas cosas y aún así se comporte de esta manera, es una persona que lo más seguro es que no es creyente, que tenga ese desamor por las personas que debe cuidar, por su familia, por las personas directas a él. Así que desechemos todas aquellas cosas que traemos del mundo, esas mentalidades, y aprendamos a andar en el Espíritu y obedecer a Dios para que todo lo que hagamos sea para su gloria. Y dejemos en alto su nombre y el testimonio de su iglesia como columna y baluarte de la verdad. Porque se supone que tú eres una columna y un baluarte de Cristo, de la verdad, del Evangelio. Ahora bien, todo esto lo he dicho hasta el momento se refiere solamente al aspecto económico, que es lo que indica directamente el contexto del pasaje, pero si somos conscientes de lo que quiere decir el texto, veremos que no se trata solamente de lo material, ¿cierto? Pues nuestro cuidado por las viudas y los desamparados no se puede limitar solamente al aspecto económico, y esto se sobreentiende por el contexto general de toda la carta. Porque ¿qué creen que pasaba con aquellas viudas que sus esposos y sus familiares habían muerto, pero que les habían dejado algún tipo de herencia o algo para sostenerse? Eso no era muy común entre los judíos, pero sí se daba entre los griegos, para quienes había dado sí lo daba esta carta en primer lugar. ¿Será que esas viudas entonces eran dejadas de lado por completo? No. Económicamente sí eran dejadas de lado, porque no había necesidad de proveerles nada, ellas tenían su sustento. Pero espiritualmente no, porque al no tener un marido, un guía espiritual en su hogar, estas mujeres quedaban espiritualmente desahuciadas, porque el plan de Dios es que el hombre sea el que dirija la relación de Dios en el hogar, sea el sacerdote del hogar.
Así que ahora a esta mujer le tocaría asumir ese rol en su casa, aunque tuviera hijos, toda la familia, ella tendría que asumir ese rol. Y la iglesia no podría dejarla desamparada, la iglesia tendría que apoyarla en todo lo posible y darle las directrices que su marido debiera darle, porque ella no tendría una forma válida en el contexto original de ellos. Recuerden que ellos no tenían Biblia en sus casas, todo lo que sabían era porque lo escuchaban en la iglesia. Y eso se extiende a nosotros según nuestras necesidades y adaptándolo al contexto en el cual nosotros estamos, porque debemos mostrar el amor de Dios y darle prioridad primero siempre a nuestra propia familia y aún más a nuestra familia espiritual, es decir, la familia de la fe. Y esto hablando como iglesia, pero individualmente cada uno de nosotros debe cuidar a su propia familia, tanto la familia material como la espiritual, tanto en lo económico como en cualquier otro ámbito que se pueda presentar. Porque puede haber un creyente que diga, yo proveo económicamente para mis padres y nunca le falta nada, pero en lo espiritual nada tiene que ver, porque es un viejito terco que nunca escucha nada y no entiende nada de lo que se dice. No sé, ya intento un poco eso, no se puede hacer nada, déjenlo ahí. No, debo seguir proveyendo. El hecho de que el hijo no quiera comer no quiere decir que voy a darle de comer, ¿cierto? En la medida de lo que yo pueda, debo seguir intentando que se alimente espiritualmente, por lo menos evangelizando hasta el fin. Debemos aprender a ser agradecidos con nuestros progenitores, no solamente devolviéndole el sustento económico que ellos nos dieron durante tantos años, sino también cuidándolos como ellos nos cuidaron. Y si no eran creyentes, si no son creyentes, debemos ir más allá y cuidándolos en lo espiritual, como ya dije, encaminándolos a Cristo tanto como podamos. Quien no hace tal cosa debe examinarse a sí mismo para ver si es que en realidad que es cristiano o no. Porque si uno no provee tanto para el bienestar físico y espiritual de los suyos, es porque quizás el amor de Cristo no ha sido derramado en uno. El mayor ejemplo de este cuidado especial para con los de nuestra propia familia lo tenemos en Jesucristo. Así que les invito a que me acompañen un último texto de esta mañana en Juan capítulo 19 versículo 26. Y veamos el ejemplo mismo de Cristo y de cómo Él tiene este cuidado especial. Juan capítulo 19, versículo 26 y 27 dice así: Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. En este momento de su vida, la madre de Jesús era una viuda. Su esposo había muerto y como tal depende de quién, de sus hijos. Su sostenimiento económico depende de sus hijos. Y es muy interesante porque el Señor Jesús no está sentado comiendo mientras dice eso, ¿cierto? Está colgando una cruz, derramando sangre y a punto de morir. Pero aún estando en sus últimos momentos de vida, Él se esfuerza por cuidar a su madre. Se esfuerza por cuidar a su madre y ser responsable para con ella. Ahora bien, nosotros sabemos que la madre de Jesús tenía otros hijos. Y yo no sabría decir si fue que sus hijos se desentendieron económicamente de su madre, o por qué Jesús, si es por el aspecto económico, tiene algo que ver el hecho de que Jesús esté encomendando a su madre, a su discípulo. Sin embargo, algo que sí vale la pena, algo que sí podemos ver aquí, es que tanto el discípulo, es decir, Juan, y la madre de Jesús, veían a Jesús como el Cristo. Veían a Jesús como el Cristo. Así que este cuidado que Juan podría darle a María tendría que ser más que lo económico, porque María aún podría depender de sus otros hijos en lo material. Pero el asunto es que sus otros hijos no creían que su hijo mayor fuera el Mesías, como Juan y ella lo hacían. De tal manera que ellos no hubiesen podido cuidarla en lo espiritual. Ellos no hubiesen podido cuidarla en lo espiritual. Ellos después creyeron, pero en ese momento no. Así que en ese momento el Señor se le encomendó a su hermano, a su hermano, a Juan. En ese momento Juan era más hijo de María de lo que en ese momento eran Jacobo, José, Judas y Simón, los hermanos del Señor. Porque Juan podría cuidar a su madre, no solamente en lo material, sino también en lo espiritual. Yo dice, según la tradición, Juan no abandonó a María hasta el día de su muerte.
Ella estuvo en Éfeso cuando Juan murió después de haber sido liberado de estar en Patmos. Ella estuvo con Juan hasta las últimas. Eso quiere decir que él entendió el mensaje y cuidó a la viuda que se le encomendó cuidar. La viuda de su Señor, la madre de su Señor Jesucristo. Esa debe ser nuestra actitud como creyentes, de tal forma que, por ejemplo, si mi esposa y yo llegásemos a morir y mis niñas pasaran al cuidado de otras personas, por ejemplo mis padres, ellos podrían cuidarlas en lo material, pero yo esperaría, si yo no he designado a alguien, que algún hermano en Cristo mío las cuide en lo espiritual, les enseñe el camino del Señor, porque el cuidado de los desamparados empieza por cada uno de nosotros de manera individual. La iglesia no puede hacer colectivamente lo que nos hace individualmente. Es responsabilidad de cada uno de nosotros como creyentes el cuidarnos los unos a los otros, pues eso hace parte del amor. Y esto nos manda el Señor, que nos amemos unos a otros como Él nos ama. Oremos, Señor.